Hola, ¿cómo están? Soy Pedro Sepsek. Muchísimas gracias por acompañarme y más gracias todavía por el apoyo extraordinario que le han dado a mis reportes más recientes. Por cierto, quiero contarles algo más más adelante de lo que tiene que ver con la contratación de empleados extranjeros para tareas aquí en Estados Unidos, en la mansión presidencial en Palm Beach, en Mar-a-Lago. Pero primero quiero hablar de algo que es una de las tragedias que ocurren tan a menudo en este país, y me refiero a estas matanzas, a estos llamados tiroteos masivos, que son definidos en general como los que provocan por lo menos 4 heridos y o muertos. Dos este fin de semana. Y en uno de los casos, en en una iglesia mormona en el estado de Michigan. Allí estaban en la mañana pacíficamente celebrando su rito cuando una camioneta se estrelló contra la puerta principal de la iglesia y ahí entró un hombre con un rifle y con paquetes que luego se estableció tenían algún material incendiario. Abrió fuego indiscriminadamente. Había niños, adultos, ya personas de la tercera edad. En el hospital los heridos atendidos tenían desde 6 años hasta 78. El saldo fatal, 4 muertos, 8 heridos. Y el asesino fue baleado por policías que llegaron en segundos prácticamente al lugar, y no hubo más muertes por algunos actos heroicos de gente que se metió casi como quien dice entre las llamas para arrastrar a personas que ya estaban desmayadas por el estar aspirando humo. Entonces, también había médicos entre los feligreses, y ellos, por supuesto, fueron los primeros en atender a las personas que quedaron heridas. ¿Qué se sabe del hombre que murió y que perpetró esta matanza? Bueno, se van conociendo más datos y habrá oportunidad tal vez para hablar más en profundidad en los próximos días, pero por ahora lo confirmado es que es un veterano de guerra, un señor de raza blanca, nacido en Estados Unidos. Otro elemento que establece que no tienen que ser inmigrantes los que lleguen, ni integrantes del Tren de Aragua o de la Mara Salvatrucha, para que haya derramamientos de sangre de gente inocente. La realidad es que este tipo de tiroteos masivos son perpetrados mayoritariamente por hombres blancos nacidos en Estados Unidos. Esa es la realidad. Este hombre tenía un rifle y tenía, como les decía, algún artefacto incendiario. La iglesia ardió hasta prácticamente los cimientos. Eh, Claramente, por cosas que en algún momento había mencionado él en persona o en redes sociales, alguien con perturbaciones mentales. Pero se queda corto tal vez comparado con lo que ocurrió en Carolina del Norte. Gente comiendo tranquilamente en un restaurante y un hombre que abre fuego, mata a 3, hiere a 9 y es arrestado por la policía. Una oportunidad para averiguar más, pero ya se saben unas cuantas cosas de este hombre. Por cierto, también blanco, hombre blanco estadounidense. Les reitero para que quede absolutamente claro, no hay en este tipo de matanzas o de tiroteos en los que a veces afortunadamente no muere alguien, pero quedan varios heridos, y muchas veces con heridas tremendas, sobre todo cuando se usan rifles de alto poder. Lo que se sabe de este hombre es que ya había incluso hasta presentado demandas judiciales contra una iglesia en la que él decía se conspiraba para planificar su asesinato. Acusó en otros momentos
a lo que serían integrantes de la comunidad gay y transexual de participar de esa conspiración en la que, según él, también había blancos supremacistas. El señor también veterano de guerra. Varias cosas para comentar sobre esto. 2 episodios que se suman, aunque le parezca difícil creerlo, son más de 320. Más de 320 los episodios en que ha habido este tipo de saldo que permite caracterizarlo desgraciadamente como tiroteo masivo. Estados Unidos lejos, a la vanguardia de algo en lo que el ideal sería estar último, que es este tipo de explosiones de violencia. Los 2 veteranos de guerra, el de Carolina del Norte arrestado, él en Michigan, que murió baleado por policías que lo enfrentaron, como les contaba, casi un minuto después que empezara esta tragedia. 2 elementos que surgen aquí. Uno, la pésima atención que se da en casos de salud mental a veteranos de guerra. Yo fui corresponsal de guerra por años y también participé de episodios como reportar de la invasión de Panamá, de la guerra en Irak 2 veces, y otros episodios en los que ha habido balas volando, incluyendo de fusil y disparos de tanques, como un intento de golpe de Estado en Rusia. Esas cosas dejan una marca a veces muy profunda, a veces no lo tomamos en cuenta, tratamos de escaparnos, en mi caso muchas veces por el lado del humor o de engancharme en la siguiente cobertura. Colegas que conocí que tristemente murieron porque usaban drogas para darse ánimo para entrar en una zona muy peligrosa, y entonces esa droga, en vez de ayudarlos, terminaba contribuyendo a matarlos porque se arriesgaban innecesariamente, porque perdían la capacidad de tomar las decisiones necesarias cuando estamos más o menos en control de nuestros sentidos. Me hubiera gustado recibir asistencia psicológica muchos años atrás. No pasó. A veces se cruzan en mi mente imágenes terribles de lo que vi a lo largo de ese tiempo. Y ese es un cuadro, ese es un panorama en el que viven cientos de miles de estadounidenses que han estado en distintos episodios de guerra. Y ver al compañero del pelotón muerto con la cara destrozada, de repente perder una pierna por la explosión de una mina, estar en lugares donde hay niños, mujeres muertos prácticamente destripados por bombardeos, de quienes sean. Marca, quema, genera situaciones en que la mente hace esfuerzos basado en ese instinto tremendamente fuerte que tenemos de supervivencia para o bloquear o desviar, y se generan distorsiones, se generan cosas que llevan a que una persona un buen día tome una decisión basada en una alucinación, basada en un dolor interno que no soporta más, basada en rencor, en frustración, en combinaciones de esos factores. Y, desgraciadamente, gente que arriesga la vida defendiendo a Estados Unidos o participando de acciones en las que el gobierno de Estados Unidos decide hacerse presente con las Fuerzas Armadas, no recibe la atención necesaria cuando se reintegra a lo que llamamos la sociedad civil.
o sigue siendo militar incluso, ya ahora en Estados Unidos. Pero ha habido una cantidad de casos en las que, estando activos, también recurren a la violencia para tratar, según ellos, de resolver un problema y terminan con vidas. Y el otro punto es que en general los temas de la salud mental siguen siendo estigmatizados. Ocurre en todo el mundo, eso no es exclusivo en Estados Unidos. Pero el tema es que vivimos en Estados Unidos y queremos que haya paz. Queremos que no sea un riesgo que un niño vaya a la escuela, no sea un riesgo que una anciana esté en una iglesia, sea protestante, mormona, católica, sea una sinagoga, sea una mezquita, sea un templo sikh de la comunidad de la India, quien sea. Y entonces, ¿qué pasa? Existe todavía ese concepto de que si alguien va a ver a un psiquiatra es porque está loco. Y es una forma, lamento decirlo de esta manera, estúpida, ofensiva, ignorante de enfocar este tema. Y en la práctica, indirectamente de contribuir a que haya personas que no se animen, no se atrevan a pedir la ayuda que necesitan. Y hay veces que unas cuantas sesiones con una psicóloga, con un psicólogo, permitirían avanzar notablemente y tratar de despejar la maleza que se genera en el interior de nuestras mentes cuando pasamos por situaciones muy traumáticas. Pero en la vida real, por más que se hable de cómo se quiere a los héroes de las Fuerzas Armadas, los gobiernos de turno no hacen lo suficiente. Y ahora, por ejemplo, sí le encanta al señor Trump que para su cumpleaños desfilen los tanques, pero hace poco y nada para que mejore la asistencia que reciben los que tripulan esos tanques y en algún momento arriesgan la vida por la bandera de Estados Unidos. Una rápida para completar lo que quiero compartir en este informe y va con lo que mencioné días atrás con respecto a la contratación de empleados extranjeros. Agradezco mucho la cantidad enorme de mensajes que he recibido por distintas vías. Algunas personas creen que no es cierto. Bueno, es muy simple. Tómense el trabajo si creen que no es cierto. Si ustedes piensan que llevo a esta altura casi 50 años trabajando en el periodismo para dedicarme a inventar, y busquen la información, elijan el medio que ustedes quieran, al que le tengan más confianza. Si desconfían, bueno, busquen verificar ustedes o desmentir con información. Yo les digo que en el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, por ejemplo, se establece que desde el año, creo, 2008, el presidente Trump ha contratado para Mar-a-Lago, su mansión en Palm Beach, más de 1.800 empleados extranjeros. Dicho sea de paso, no crean que es el único que hace eso. Pero si el señor Trump estuviera en el sector privado, es una situación completamente diferente. El tema es que él es el presidente de Estados Unidos y tiene una campaña brutal en marcha contra inmigrantes que, como lo he dicho muchas veces, en la abrumadora mayoría de los casos son gente súper, ultra honesta, trabajadora, decente. Entonces, el presidente, en este caso, con esa contradicción monumental, porque ¿qué pasa el día que una de esas personas que traen para cocinar en Mar-a-Lago mata a alguien? ¿Van a armar el mismo escándalo que cuando un inmigrante indocumentado mata a alguien aquí en Estados Unidos? Lo dudo profundamente. Así están las cosas. Mucho más para compartir, incluso en un rato también voy a incorporar algunos breves en la sección esa de los shorts, que ya saben, no es de pantalones cortos. Gracias otra vez por acompañarme. Levantamos campamento.